Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía no hemos tratado, que es la fotografía, y tenía muchas ganas. Y para ello recibimos a Tamara. Hola. Hola. Bienvenida al podcast y nada, vamos a hablar de un poco tu pasión, ¿no? Sí. Siempre empiezo con por qué empezaste en este caso con la fotografía, cómo es tu historia, el inicio. Bueno, pues me gustaría decir que yo siempre quise ser fotógrafa desde que era pequeña, pero esto no es así. La realidad es que me encontré un poco la fotografía pues de casualidad. A mí me encantaba, siempre me ha gustado mucho la música, me encantaba tocar la guitarra de pequeña y quería pues hacer técnico de sonido, yo quería estudiar sonido. Y para acceder al ciclo superior de sonido tenía que pasar por un ciclo medio que era de laboratorio de imagen. Como de la misma familia, ¿no? Exacto, fui la última tanda que hizo este ciclo formativo, porque aquí se daba fotografía analógica. Y bueno, yo empecé ahí, bueno, tal, como era como un proceso que tenía que hacer. En mi mente era como, bueno, es un peaje. Exacto. Y no, de repente empecé a estudiarlo y el rollo de los laboratorios, montar la película, el carrete, luego ir al laboratorio con la ampliadora, darle los segundos de luz, pasarla por los químicos, ver cómo aparecía la imagen, fue un proceso como que me encantó y me quedé ahí y quise más. Luego ya estudié la fotografía digital, ¿no? Metimos vídeo, iluminación y aquí me he quedado. Me encantó y olvidé el sonido y dije, bueno. Qué bueno. Sí, es que es muy manual y muy romántico, ¿no? El tema del proceso de lo analógico. Totalmente. Sí, es un poco, ¿cómo se llama? De esto, orfebre, ¿no? Y muy de, sí, de manualidad. Exacto. Y la verdad es que eso sí que desde pequeña he sido de hacer cosas muy manuales. Sí. Dibujar, papiroflexia, lo que fuera, que cosas sencillas, pero lo que fuera que pudiese hacer con las manos me encantaba. Nunca he sido de una niña de play o algo así, no. Manual y creativo, ¿no? Porque también lo que han mencionado es bastante las formas de la papiroflexia. Son bastante... Totalmente. Como que lo plasmabas además, o sea, a partir de la cabeza un poco, ¿no? De lo que creabas o lo que imaginabas. Eso es. Y también es curioso algo que me gusta, algo que os he comentado, que pasa a veces, que tú tienes un plan marcado y al final de repente, pues tú, como es tu caso, te tropezaste con la fotografía y ahí te quedaste. Sí. Es guay pensar en eso y analizar como a veces no lo que tenemos en la cabeza no es lo que acaba pasando. Sí, no. Y luego dentro de la fotografía me ocurrió lo mismo. Yo pensaba, buah, pues voy a hacer retratos, porque es lo que más me ha gustado de toda la formación. La temática que más me ha gustado ha sido el retrato, el autorretrato, ¿no? También me gusta mucho. Y qué va. Luego me especialicé en producto, gastronomía, publicidad, moda también, y es lo que más he trabajado y en lo que más formación tengo. Sí, que muy versátil una sorpresa, también, ¿no? Sí. Pero ¿y qué te gusta también de ir cambiando, de probar cosas diferentes? A ver, a mí me gusta trabajar el storytelling y me gusta trabajar la escena. Entonces, una boda, bien, lo puedo hacer, pero no es lo que me súper encante porque es algo como muy del momento, ¿no? A mí me gusta trabajar la luz, la estética de la escena, la historia, ¿qué va a contar esto, no? ¿A dónde tiene que llegar esto, no? Entonces, eso en eventos sociales, por ejemplo, no pasa, es muy espontáneo. Claro. No hay tanto trabajo previo. Pues fíjate que yo cuando has dicho lo de las bodas estaba más pensando en que las bodas no te podían gustar tanto porque a lo mejor no tenías tanto poder de decisión. Exacto, en cuanto a la creatividad, ¿no? Ya no había pensado en lo del momento. Pero sí que es verdad que, claro, en las bodas puedes planificar algo, pero al final estás más a merced de los novios. De lo que este está caso, pasando, claro. Sí. Y luego, ¿qué intentas transmitir así de forma general cuando haces fotos? También supongo que dependerá de lo que has dicho antes, de la escena concreta. Exacto. Depende también si voy a trabajar para un cliente con un producto que ya tenemos como una línea estética que seguir, ¿no? Y el tono de la empresa, ¿no? Ahí es más sencillo, ¿no? Es más sencillo, es más como guiar unos pasos, o sea, seguir unos pasos, pero le das la forma, cuentas el cuento, sí, ¿no? De forma visual. Ahora, lo que más me gusta es cuando es un trabajo personal, ¿no? Por ejemplo, el libro de Laura Navarro, ¿no? Una luz es suficiente. Capítulo 41 creo que es, voy a hacer spam ahí para que la gente lo escuche.
Muy bien. Pues Laura cuando me contó que estaba escribiendo un libro y tal, a mí eso me remueve. Las historias me mueven mucho. Y más cuando son historias así, ¿no? Es algo muy personal, algo que ella sentía la necesidad de plasmarlo en el papel, ¿no? Yo necesito como hacer que sus palabras sean imágenes, porque yo no sé escribir. Mi forma de comunicar es visual. Sí, de crear. Exacto. Entonces, claro, ella me transmitió con tanta pasión lo que estaba haciendo que yo quise enseguida, Laura, ¿tienes portada? ¿Sabes? Esto tenemos que hacer algo. Y eso es lo que más me mueve. Cuando hay una historia detrás, me gusta como darle la forma y plasmarla en una imagen. Qué guay. Y antes fuera de cámara estábamos hablando que te gusta leértelo, ¿no? En este caso, y ver qué puedes sacar de ahí. Entonces, ¿cómo consideras que plasmas todo eso que lees o que te inspira a luego el resultado final? Claro, esto es un trabajo que si tuviese que vivir de esto, a lo mejor no lo podría hacer de esta manera, ¿no? Porque con tanta tardaría libertad. Muchísimo, claro. Pero el trabajo del libro de Laura me lo tomé como algo muy proyecto personal y ya que me gusta tanto trabajar la previa, el storytelling, fue como, vale, me voy a leer el libro y que tú vas a ver la portada y vas a pensar, bueno, es una portada, muy bien, ok. Pero cuando te lees el libro es cuando de verdad ves que se cierra el círculo con la portada. Los detalles. En los detalles. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Y para hacer eso, hay que leerse bien el libro, interiorizarlo, incluso ir a los lugares de los que se habla en el libro, buscar el atrezo para detalles que habla el libro, ¿no? Y ese proceso me encanta. Me encanta porque me sumerjo ahí, me pongo mi corcho, hago así como con hilos rojos, ¿sabes? Sí, qué guay. Como, venga. Vision board, ¿no? Que Eso se llama. Vision board, sí. Me gusta mucho. Pero suena muy llamativo y muy atractivo ese proceso, en verdad, de meterte ahí dentro de la obra de alguien. Sí. Y lo que has dicho también antes del storytelling, yo es una palabra que también me encanta y sí que en tu caso, o sea, yo por ejemplo, a través de la imagen no sé expresar demasiado. Por ejemplo, yo dibujando en el colegio era la mierda total. Pero sí que escribiendo con palabras, entonces también me hace reflexionar sobre cómo cada uno tiene su lenguaje. Exacto. De la creatividad. Eso es. Cuando tienes claro lo que quieres contar y sabes a través de qué medio lo puedes comunicar, ya está, todo sale. Sí, cuando se unen como tu caso, ¿no? Con Laura, las dos os unís y creáis eso, cada una aportando su granito, ¿no? De arena. Eso es. Es muy guay. También quería ir, que lo has mencionado al principio, al autorretrato. ¿Cómo lo ves tú y por qué le das esa importancia? Vale, pues yo soy una persona muy emocional, me escucho mucho, voy muy hacia adentro, ¿no? Cuando tengo una reacción ante algo que me quedo así, ay, ¿por qué reacciono así? Soy muy de hacerme preguntas, ¿y esto por qué me afecta tanto y tal, no? Y todo esto te lo cuento porque este proceso lo descubrí haciéndome un autorretrato para clase cuando estaba estudiando. Claro, había que transmitir en el autorretrato algo muy tuyo. Y empecé con un autoanálisis y eso me llevó a, digamos, sanar, entre comillas, o ver, observar ciertas cosas que a veces guardamos en cajones internos que no queremos ver. Vamos a escuchar ahí. Exacto, y como esto no me interesa. Pero me sentó muy bien. O sea, después de abrir ese cajón, limpiarlo, ¿no? Hacerme la foto y ver ese proceso emocional, fue como un ¡guau! ¿Sabes? Como cuando vas a terapia y sueltas y dices, ¡buah! ¡Qué bueno! Entonces fue como un, vale. Y tener la capacidad de poder hacerlo uno mismo, eso te da una fuerza increíble también. Te da fuerza y... También vulnerabilidad, pero... Mucha. De hecho, tengo muy pocos autorretratos publicados en comparación con todos los que me he hecho. Y los que he publicado ha sido también un reto, ¿no? Como para romper muros en mi mente, porque al final, claro, o sea... Tú ves tus defectos físicos, ya no solo internos en el proceso creativo, sino luego cuando tú ves la imagen y ves pues cosas que no entran dentro de los cánones de belleza establecidos, ¿no? De, ay, mira, aquí me sale una chicha. Eso es otro temazo, los cánones y la autoexigencia que tenemos. Eso es. Ay, mira qué arruga aquí y el pelo aquí no sé qué, ¿no? Y ahora lo voy a publicar. Vale.
O sea, tienes que enfrentarte a eso, procesarlo, estar dispuesta y preparada para que llegue algún comentario que te pueda herir o no te pueda gustar, ¿no? Saber cuáles son tus defectos y aceptarlos, que esto es muy difícil. Decir, vale, está ahí, pero es que es un cuerpo y soy yo y es parte de mí y no porque no lo muestre no va a estar. Entonces, voy a romper este muro, ¿no? Y ha sido un poco eso, las veces que he publicado ha sido porque me he propuesto romper algún muro y decir, pues lo publico, porque al final es un trabajo que hago para mí misma. Pero entiendo, claro, que lo que dices de que el ejercicio de exposición es muy fuerte. Sí. Y que todos al final cargamos miedos, pero yo creo que yo siempre soy muy defensor de bajar a los infiernos esos personales, porque yo creo que es lo que te hace avanzar al final. Exacto. O sea, por mucho que no lo quieras escuchar, pero es lo que te hace ser más fuerte, sufrir también a veces, por una razón también y por un análisis, pero... Totalmente, totalmente, porque cuando vas a publicar y estás ahí a punto de darle a publicar y dices, ¡buah, ya está, ya lo he publicado! Y estás ahí como, uff, un comentario, ay, a ver qué dice el comentario. Y al principio, ¿no? En las primeras veces que lo he publicado ha sido como un, ay, sí, y sí tal, y sí... Y luego cuando ves que no pasa nada, eso te da un subidón y dices, pero vamos a ver, ¿no? Sí. Y hay otra cosa también que me ha llamado la atención de lo que has dicho, que es lo de que uno cuando vive al final está en su propio cuerpo y si en tu caso, o sea, como es tu caso, te analizas y te preocupas bastante por cómo funcionas y eso, al final ves todo lo que dices tú, ves todo lo bueno, lo malo, pero yo creo que nadie lo ve, o sea, nadie externamente lo ve tanto como tú. Exacto. Tú lo ves mucho y a veces te tratas mal por ello, pero la gente externa, al final muchas veces te das cuenta que cada uno piensa en sí mismo, no están todo el rato examinándote. Exacto. Y yo creo que es más un ejercicio de llevarse bien contigo mismo, sí, de tener esa autocompasión también. El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, la autoimagen, trabajar eso es potente. Y luego no es sencillo hoy en día también porque todo el rato nos están bombardeando también lo que decías antes de con lo físico, con lo perfecto, con que todo tiene que seguir un canon y no si se sale de ahí ya no vale, ¿no? No es eso es válido. Y aquí es donde entra la otra parte de mí, que no tiene mucho que ver con la fotografía, pero sí con la parte del autorretrato, y es que yo soy instructora de yoga. Ah, qué guay, sí. Entonces, esta parte de la autoaceptación, la autoescucha, el análisis interno, ¿no? El que todo está bien y eres así, tienes que aceptarte y puedes cambiar cosas, claro que sí, pero no rechazar las que no te gustan. Porque eso te va a llevar a un sufrimiento. Tú obsérvalas, analízalas y da los pasos que consideres oportunos, pero desde el quiero mejorar y no desde el es que no, es que esto no, desde el odio, ¿sabes? Desde ahí no. Sí, desde el rechazo. Exacto. También yo creo que entender te da una fuerza increíble, o sea, entender de dónde vienen las cosas. Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho últimamente con cosas de mis padres. O sea, hay cosas de mis padres que a lo mejor a priori rechazo, porque digo, guau, es que no soporto que haga esto mi padre, o que mi madre me haya enseñado esto, porque yo soy completamente opuesto. Y luego te das cuenta que de nada vale rechazarlo y tener ese odio. O sea, para mí lo que vale es asimilarlo, entenderlo, saber por qué funciona así e intentar cambiar lo que no me guste del todo. Exacto. Porque esa persona al final tiene su historia, tiene su forma de ver y te transmite a ti desde dónde, es la pregunta, ¿no? Pues te está transmitiendo algo por un bien hacia ti, que a ti no te guste o no es otra cosa, pero tienes que aceptarla y hacer tú tu manera y entender por qué esa persona está pasando ese proceso y tú otro. Sí, y quien se crea que como que todo, o sea, que hay mucha gente que no tiene nada, que no tiene problemas, que no tiene cosas que no le gustan, o sea, vive totalmente engañado. Lo que pasa es que es eso, no los ves tanto porque al final no están dentro de ti. Exacto. Solo los ves desde fuera. O no abren los cajones, que esto también ocurre mucho. También. Hay veces que nos sentimos incapaces de abrir ciertos cajones y ocupamos todo el tiempo con cosas, con música, podcast, gente, planes, trabajo, ejercicio, lo que sea, pero el estar quieto, quieta, en silencio, esto es muy difícil. Cuesta, sí. ¿Y a ti meditas? Sí. No? Yo también medito, soy muy fan de... Me encanta siempre que puedo hablar de ello en el podcast, porque lo recomiendo muchísimo. Sí. En mi caso, por ejemplo, es que soy muy activo, bueno, antes era más, pero muy activo mentalmente, entonces me ha venido muy bien para calmar y equilibrar, ¿no? Yo descubrí el yoga así. Yo soy una persona muy creativa, con mucho ruido mental, siempre estoy generando ideas continuamente y necesitaba como parar
escuchar nada en mi mente, ¿sabes? Y con la tontería, pues eso, descubrí la meditación, descubrí el yoga y fue como un camino que también descubrí como la fotografía, ¿no? Por casualidad. Sí. ¿Cómo fue, si quieres contar? Pues fue así porque pasé un proceso como de mucha ansiedad, mucho movimiento mental y alguien que trabajaba conmigo entonces me dijo, oye tal, ¿por qué no te apuntas a yoga? Yo voy a tal sitio y aquí al final hacen como una meditación y a mí me ayuda mucho. Yo yoga, no sé, yo necesito actividad para desahogar, yoga es mucha quietud, no sé yo eso. Pero bueno, fui y probé. Y al principio, o sea, si tú el primer día que hice yoga me dices que hoy iba a ser instructora de yoga, no me lo creo. No me lo creo para nada. Y claro, somos como una cebolla y vamos quitando como capitas. Y fui encontrando la comodidad, el silencio, primero en clase. Y luego ya esto se empezó a extrapolar en otras partes de mi vida y ya pues es como una filosofía, ¿no? Ya lo llevo a la fotografía, lo llevo a mi vida personal, lo llevo a todo. Se traslada, claro, lo demás. Sí. Yo es que eso me encanta también, ese tema, porque yo, por ejemplo, o sea, lo relaciono con el deporte. El deporte tú a lo mejor piensas, bueno, pues solo es para la salud, o solo es porque, yo qué sé, pues vas al gimnasio porque es un ciclo, los típicos prejuicios, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, lo veo mucho que si yo salgo a correr un día y nunca me he hecho, por ejemplo, por 10 kilómetros, y ese día tiro y me hago 10 y medio, pues eso tiene una transferencia al final de resultados para tu vida. O sea, porque vas a llegar a un punto límite en el que en vez de rendirte vas a seguir. Y eso todo tiene, al final todo está relacionado, pero todo lo que haces en tu vida está muy, muy relacionado entre sí. Sí, completamente. Y muchas veces no lo vemos también. Sí, aquí la mente es clave. O sea, cualquier cosa que queramos hacer, la mente es clave. Yo es que yo siempre lo digo, soy un flipado de esas cosas, me encanta, ¿verdad? Yo también. Porque te potencia mucho al final la vida y te hace muy feliz. Yo creo que igual en mi caso viene porque soy muy racional, siempre he sido. Ahora estoy abriéndome más, pero en general siempre he sido muy de... Como que si no lo podía resolver racionalmente, decía, no, esto no tiene sentido ninguno. Claro, a ver, yo también era muy así, ¿eh? Y eso me llevó a donde estoy ahora, porque era como, que no me lo creo, es que esto lo voy a probar yo, ¿sabes? Entonces iba, lo probaba, pues, y así, con la tontería de ser racional y necesitar como el probarlo yo en mi propia piel y ver qué pasa, ¿sabes? Es lo que me ha llevado a muchos sitios, entonces está bien también, o sea, es otra manera de llegar. Claro, sí, y también otra cosa que dices, estar abierto a eso, a nuevas experiencias o a cosas que en principio no te atraen tanto. Exacto. O cosas que muy distintas, sí. También quería hablar, bueno, un poco de las emociones en la fotografía, cómo has hablado también un poco antes, pero cómo las expresas o si, mira, se me está ocurriendo, si por ejemplo cuando haces una sesión o planificas algo, tienes una emoción en mente o Yo sí. O sea, yo necesito meterme en el papel. Por ejemplo, si vamos a hacer algo de Halloween, yo tengo que ser Drácula. Que está llegando ya. Sí. Queda poco. Tengo que ser... Yo he dicho esta temática porque me encanta. Pero ya me empiezo a documentar. Empiezo a transformarme en un personaje de Halloween. Pues, no sé, Drácula. O algo más... Bueno, ahora me vienen vampiros todo el rato, pero... Vampiros, ¿no? Y intento pensar como piensa un vampiro. Intento ser como es un vampiro, ¿no? Y actuar desde ahí. Y eso me lleva a conectar con las emociones, ¿no? Es un poco empatizar con el personaje. Sí. Esto aquí, pero en caso del libro de Laura, pues empatizar con el personaje principal, ¿no? Venga, ¿cómo actuaría esta persona? ¿Y cómo iría vestida? ¿Y qué haría? Y yo creo que es empatizar. En realidad estoy pensando es un poco como una actriz, ¿no? El trabajo que hace una actriz de meterse en la vida de alguien. De repente. Exacto. Y todo eso lo haces, porque has dicho que antes que escribir no te gustaba mucho, pero ¿todo eso lo haces a través de la imagen o lo haces a través de... Bueno, de los vision boards y todo esto, sí. ¿no? Te planificas. Mi proceso creativo es eso, con imágenes. Exacto, coger imágenes de referencia, pues de iluminación. A lo mejor he visto una peli que me ha encantado la iluminación. O los colores de la portada de una revista. O de una marca. O una actriz que tiene ciertos rasgos que me encantan, ¿no? Y voy como cogiendo imágenes y soltándolas ahí en una pizarra. Y luego también bocetar. Vale.
El tema de composición me gusta mucho coger un lápiz, un folio y ponerme a bocetar rayas que a lo mejor tú las ves y dices, ¿esto qué es? Pero yo me entiendo, ¿no? Es como, ay, pues mira, esto a la derecha, aquí un plano más desde arriba, más picado, más contrapicado. Lo vas macerando ahí con el tiempo, Eso ¿no? es. O sea que por lo que me dices no paras, o sea, no No. desconectas de eso. No. Cuando tienes algo en mente estás ahí... Sí. O a veces surgen cosas, de repente. A lo mejor de estar cenando con amigos una noche y ver una persona pasar con un estilo muy característico y decir, ¡buah! Es que quiero hacerle fotos a esta persona. O, ¡buah! Me ha recordado, ¿sabes? Y ya empieza la cabeza, a generar ideas. ¡Buah! Pues quedaría súper bien haciendo un retrato con este tipo de maquillaje o... ¿no? Y ya, es que no... Me río porque a mí me pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, no puedo ver una película o leer un libro sin que se me ocurran otras cosas. Claro. O ideas para algo, subrayar, o... Que a veces dices, joder, tu mente dices, quédate tranquilo y disfruta de lo que estás haciendo. No tienes que estar pensando en que eso te va a llevar a otra cosa. Pero yo creo que es una forma de funcionar también. Sí. Que al final la creatividad funciona muy así. Sí, yo al principio hubo una época como que rechazaba esto. Era como, tío, tengo que parar. O sea, ¿y por qué estoy siempre pensando? ¿Y por qué me vienen tantas ideas? Y llegó un momento que lo acepté, lo hice mío y dije, oye, pero si es que es maravilloso. Hay gente que quiere tener una idea y está ahí sentado y y no sale nada. Y yo estoy paseando por la calle y de repente idea. Y lo acepté y dije, bueno, pues... Pero porque me agobié, porque tenía muchas ideas y veía que no tenía el tiempo... Vamos... Para materializarlas. Exacto, tendría que vivir 10 veces para poder materializar todo lo que pienso. Cuando aceptas que no vas a materializar todo y que de lo que piensas no vas a crear ni un 5% y lo aceptas, ya te relajas. Pero este proceso es difícil también. Sí, ya también lo integras de forma diferente, supongo. Exacto. No te agobias tanto. Exacto. Sí, y aceptas, porque aceptar yo creo que es mejor siempre que rechazar, lo que hablábamos al principio. Cuando rechazas se vuelve en tu contra un poco Sí. las cosas. Quería hablar también, mira, yo, por ejemplo, las imágenes, yo soy muy visual, considero que soy muy visual. Entonces, para mí, las imágenes más que me llaman más la atención no son tanto de paisajes o de ambientes, son más físicas, o sea, de cuerpos. Yo recuerdo de pequeño de sentirme fascinado por fotos de cuerpos, tanto de mujer como de hombre, y decir, guau, como qué enfoque diferente, ¿no? No sé, entonces tú cómo llevas esa parte de lo físico. A ver, a mí a nivel personal es lo que te comentaba antes fuera de cámaras, ¿no? Yo ahora he estado mucho tiempo trabajando para otras empresas por cuenta ajena y es como cuando pasas 8 o 9 horas al día haciendo fotos y retocando y el proceso creativo, luego la edición, es como que sales y haces otras actividades, estás ya pues como apagón ya. Pero las cosas que he hecho a nivel personal, me gusta mucho trabajar los cuerpos, las formas, las luces en los cuerpos. El que veas una parte del cuerpo y exactamente no sepas qué parte del cuerpo es. Tengas que estar ahí, ¿es un brazo? ¿Es una pierna? Porque hay mucho zoom, ¿no? Ahí, claro, y también la forma de colocar el cuerpo, ¿no? Jugar con el claroscuro me gusta mucho. Caravaggio es uno de mis referentes, por ejemplo, a nivel iluminación, me encanta. Entonces, bueno, llevar ese claroscuro a un cuerpo desnudo, eso me gusta mucho. Sí, yo creo que parte del atractivo que tiene eso para mí es que al final todo el mundo tiene un cuerpo, entonces verlo desde distintas perspectivas o a lo mejor con algo muy minimalista, ¿no? De decoración o de ropa, no sé, como que la creatividad la explota más en ese sentido. Sí, sí, y además que un cuerpo es expresión pura, es que estamos acostumbrados a que se ponga una cámara y sonreír y ya, ¿no? Pero es que puedes hacer tantas formas con un cuerpo, puedes expresar tanto con una posición con el cuerpo que tiene mucho potencial. Sí, ¿no? tiene muchísimo potencial. Sí. Luego también he visto que relacionado con el libro, con la feminidad, ¿no? Y la fuerza en lo femenino, eso también he visto o considero que es algo importante en tu obra o en lo que has hecho. Sí, bueno, a ver, ahora me pueden matar, ¿no? Pero estéticamente un cuerpo de una mujer me parece más bonito que el de un hombre, ya no más bonito, sino que tiene más juego. Tiene más curvas, más...
tiene más juego. Sí. Pero sí, no por yo diría que el nada- del hombre es más simple Sí, que el de la mujer. Sí, que el puede cuerpo, hacer sí. muchas formas también y muchas cosas, pero no sé, es como que también me ha sido más fácil conectar con mujeres a la hora de que se pongan desnudas y no se sientan intimidadas delante de la cámara. Supongo que porque yo soy mujer, a lo mejor si fuera un hombre no sería tan fácil. Es más fácil llegar, ¿no? Siendo mujer, creo. Sí. Exacto. Pero no por nada en especial, ¿eh? O sea, no... Sí, también, claro, nunca me lo había planteado, pero supongo que para hacer ese tipo de sesiones el nivel de confianza tendrá que haber. Exacto. Claro, al final estás en una posición de vulnerabilidad más Exacto. grande y más Y complejo. también el trabajar con, por ejemplo, tengo una sesión de fotos que hice con una chica que es actriz, María, y claro, me es mucho más fácil hablar con ella, nos entendemos muy bien, de a lo mejor, mira, vamos a colocarnos en esta postura y que tu cuerpo tiene que transmitir como, yo qué sé, como mucho hacia adentro, tal, entonces ella controla mucho su cuerpo y sabe cómo colocar, o sea, con 4 palabras que le diga yo, ella sabe cómo colocarse. Y las emociones son parte de su trabajo también. Exacto, entonces se Más crea ahí sencillo. un ambiente muy guay. Muy guay, eso a mí me gusta mucho también, trabajar con un ambiente de poner una música, la iluminación y que fusionarme con la persona que está delante de la cámara, ¿no? Y las indicaciones que das, a lo mejor, si consideras que son más simples o le comentas a la persona un poco tu plan antes. Le comento mi plan y si puedo, la voy informando todo el rato. Por ejemplo, un boceto que hago, se lo paso. Mira, voy por aquí. Vale. Y he pensado esto y tal. Ay, mírate esta película, ¿no? Esto lo hice con María de... Mírate Suspiria. Porque Suspiria, el cuerpo, son No la he aberraciones. visto esa, pero iba a un festival, me acuerdo, en San Vicente, que se llamaba así, Suspiria. Es de Darío Argento, ¿no? Creo. Sí. Yo tengo un amigo que le gusta Buah, el terror es, mucho. es una locura. Hay un remake del 2018 que muy bien, o sea, porque la original está muy bien, pero nunca me suele gustar más un remake. Los Y este remakes la caso, suelen liar, sí. Pero... pues en este caso, la verdad es que a mí personalmente me ha parecido un remake muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Entonces, pues bueno, le voy comentando, mírate esta película, tal, para que ella se vaya como empapando de qué es lo que yo busco, ¿no? Un Sí, es muy poquito. colaborativo, ¿no? También. Sí, sí. De ideas y de sugerencias, sí. Hay algo también que has comentado de la luz. Yo, por ejemplo, la luz me cuesta mucho ver las diferencias. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea cómo funciona la luz o el peso que tiene en la imagen también? Buah, la luz es todo, o sea, sin luz no veríamos negro. Entonces, la luz es lo más es uno de los factores más importantes. Si tú quieres transmitir algo como muy limpio, muy plano, ¿no? Por ejemplo, una foto de producto. Es que lo vas a ver enseguida. Tú vas a comprarte cualquier cosa, unas zapatillas, y vas a ver que están perfectamente iluminadas, en un fondo blanco, todo muy claro, que puedas ver bien el volumen, las texturas, las formas, ¿no? Ahora, cuando te vas a algo más artístico, más drama, hay más garra, ¿no? Suele haber más cortes entre luces y sombras, zonas muy oscuras que a lo mejor ni se percibe nada, zonas muy claras quizás. Entonces, ahí es donde tú le vas dando la personalidad a la imagen. Ese contraste, ¿no? Más general. Exacto. Si haces la foto a un bebé, pues a lo mejor no te interesa meterle una sombra muy dura, porque como un bebé en sí es pureza, es debilidad, ¿no? Te vas a iluminaciones más suaves, más claritas. Todo muy claro. Sí, yo lo veo, por ejemplo, con las fotos de los perfumes. Que eso es un mercado que lo alimentan un montón a través del marketing y de las imágenes. Sí. Y a mí me gusta fijarme en cómo, dependiendo de cada perfume, le dan una orientación u otra. Claro, sí. Es unos colores, a lo mejor incluso el modelo que sale es distinto de una marca totalmente. a otra. Es que al final, ¿a qué target te diriges? Claro. Y ya con eso vas jugando. Sí, la imagen y el marketing es que están súper juntos, súper relacionados. Sí. Yo al principio esto lo tenía como muy desvinculado, pero estos últimos años que he estado trabajando en departamentos de marketing es donde de verdad me he empapado de esto un poquito más al trabajar pues con community managers o trabajar con diseñadores, con gente que se dedica a crear una estrategia de venta. Entonces, claro, esto a mí me lo transmiten, yo genero la imagen en base a lo que queremos hacer con el producto, claro. Y eso enriquece mucho, trabajar con otras personas que toquen otros sectores, que vayan a trabajar con tu imagen y te den la información. Claro. Tú ya sabes a dónde se va a dirigir esa imagen, entonces
enriquece mucho más. Sí, que tengo la sensación de que lo que haces en tu proyecto personal también es muy parecido a eso, ¿no? ¿Lo has heredado de ahí, de trabajar en empresas, o ya lo hacías No, así? no, la verdad es que lo de trabajar en empresas vino después, porque claro, yo todo el tema de autorretrato y tal, yo esto lo hice pues estudiando y cuando acabé de estudiar, mientras tenía otros trabajos que no tenían nada que ver con la fotografía. Sí, más como experimentación a lo mejor, Sí, ¿no? sí. Sí, pero ya a lo mejor te ha servido también para encajar mejor en esa, ¿no? En lo de la empresa, porque si Ni tú lo ya dudo. venías, estabas acostumbrada a hacer eso. Sí, no tengo ninguna duda. Ese tipo de cosas. Si me hubiese gustado, por ejemplo, hacer bodas, bautizos y comuniones, no habría encajado así en un departamento de marketing. Claro. La BBC. Exacto. Me encanta, me Exacto. hace muchas gracias. Bueno, luego lo visual, ¿tú te consideras, por ejemplo, alguien muy visual también? Aunque lo que has dicho ya Sí, que sí, yo soy completamente visual. percibes la vida ahí a través de lo visual. Sí. En todo, ¿no? En todas las facetas, no solo en la fotografía. Sí, no, yo, o sea, puedo entrar a lo mejor a algún sitio, a alguna casa o algún negocio y de cómo veo el negocio veo la persona, ¿sabes? Quiero decir, vale, pues es más clásica o es más tal o cómo viste o cómo... Ya. No, soy muy visual, mucho. A mí me gusta mucho eso de como intentar adelantarte. O sea, Sí. cuando conoces a alguien o cuando de repente lo que dices tú entras a un sitio nuevo, me gusta intentar adelantarme con pensar como lo preconcebido que puede ser esa persona, que puede ser ese sitio. Pero no desde un Pero sin juicio, quedarme, claro. claro. O sea, me encanta jugar a eso porque me divierte Eso mucho, es. pero luego tengo la capacidad de poder dejar eso atrás y... Y pues eso, aceptar otra con el persona que tiempo sea y- diferente a la que tú te claro. habías imaginado, porque esto pasa muchísimo, que Sí. igual te piensas que es una persona como muy clásica, muy cerrada, muy tal, y luego cuando vas conociendo dices, madre mía, no tiene nada que ver a lo que yo me imaginaba. Eso o jugar a ese juego y después decir, mira, o sea, como alegrarte porque sí que era lo que tú Sí. pensabas. O... Exacto. No sé, es como divertido. Yo creo que para la gente que tiene mucha actividad cerebral le divierte eso Sí. y le mola. Mira, de hecho me ha recordado, yo me fui una temporada a vivir a Barcelona y claro, allí no conocía a nadie ni nada. Y en mi tiempo libre lo que hacía era pues me iba a una cafetería, me sentaba, me tomaba un café y veía a la gente pasar, ¿no? Y me gustaba mucho imaginarme la vida de la gente. Por ejemplo, pasaba alguien corriendo trajeado y pensaba, buah, para llegar tarde a una entrevista de trabajo. O esta, buah, lo ha dejado con el novio porque está la pobre con una cara y con el móvil todo el rato, ¿qué tal, no? Y entonces me gustaba mucho jugar a imaginarme la vida de la gente, ¿no? Qué bueno, claro, y te abre un universo enorme, ¿verdad? Sí. Porque puede ser cualquier cosa, o sea, solo a través de unos detalles sacas todo lo demás. ¿no? Eso es. Es muy interesante. Bueno, quería hablar también, no sé si puedes hablar mucho de un proyectos que tengas pronto. Bueno, no puedo hablar muchísimo, pero disfruté muchísimo haciendo la portada de Laura. De hecho, yo cuando empecé con la fotografía, me acuerdo de una vez que le dije a mi padre así de broma, ¿sabes qué? Que voy a ser fotógrafa de portadas de libro. Y porque me gusta mucho Eso leer. muchos años antes, ¿no? Sí, muchos años antes, pues te puedo hablar de que tenía yo 16, 17 años. Sí. Y se lo dije así de, voy a ser fotógrafa de portadas de libro. Y mi padre, ¿pero qué dices? Y yo que sí, me gusta leer, tal, lo fusiono. Y cuando surgió lo de la portada de Laura, se lo conté, dije, o sea, estoy muy ilusionada porque... Nostradamus. Sí, y a través de Laura, pues nada, Borja Navarro, que es sobrino. Que es prácticamente colaborador del podcast, que ha venido 6 veces, creo. Ha venido un montón. Pues Borja está ahora con un proyecto personal, está con un libro de poesía y nada, me dijo que si estaba dispuesta a hacerle la portada de su libro. Y yo, vamos, encantadísima, acepté el proyecto. Y nada, pues ya estamos empezando a trabajar juntos, alguna reunioncita ya hemos tenido, ya me va pasando algún poema y tal, y buah, brutal, con muchas ganas para empezar este proyecto. Qué guay. Y luego, por otra parte, pues nada, encaminando mi proyecto de fotografía a nivel personal, ya haciéndolo profesional, mejor dicho, dejé el trabajo la semana pasada. Y nada, ya pues montándomelo por mi cuenta como fotógrafa freelance, pues eso, para publicidad de empresas, creación de contenido, portadas de libro, como un proceso, como trabajos más creativos. Sí, donde puedas aportar tú esa parte, ¿no? Exacto, de contar una historia a través de imágenes. Pues bien, una historia de un negocio, de una marca o de un libro, pero quiero contar historias. Claro.
Qué guay. Como te decía antes, o sea, es interesante que empieces esta etapa un poco y que grabemos el podcast ahora. Sí, la verdad Está que guay que cuando me coincida. escribiste fue como wow, o sea, has llegado en el momento clave, adecuadísimo. Sí. Bueno. ¿Y qué te iba a decir también? Uy, es que a veces se me van, tío, las preguntas. Bueno, cuéntanos las redes sociales también, ¿a dónde te puede encontrar la gente? Sí, Una a ver, web, si a lo mejor tienes. Web de momento no, ya te digo, estoy en un proceso de soltar y coger cosas nuevas, entonces tengo Instagram, que es Tamara Martos Foto, así sencillo, mi nombre y añadimos foto para que se quede. Y nada, pues ahora mismo está un poquito desactualizado, estoy empezando a darle otra vez un poquito de caña porque ya A te subir digo, más fotos. sí, cuando trabajas para otras marcas, otras empresas, dejas tus trabajos, pero ahora que estoy como freelance, pues sí que iré publicando cositas que voy haciendo y ya está, si quieren ver algo. Sí, pues podéis entrar en el Instagram y ver, bueno, lo que ha publicado y si le queréis contactar también por ahí. Claro. Has mencionado bastante las pelis y los libros durante el podcast y se me ha ocurrido que nos recomiendes, a mí me encanta conocer cosas nuevas, es que nos recomiendes si quieres, no sé, 5 pelis y 5 libros o... Vale, te gustan pues... mucho, algunos si quieres que tengan relación con la fotografía o que te hayan influenciado en algo, lo que quieras. A ver, Hacia rutas salvajes, sí, la he visto esa. me encanta. Suspiria, El perfume. Y ahora mismo así, sí que alguna serie te podría decir quizás en vez de película. Sí, también. Peaky Blinders, me encantó la serie, la fotografía sobre todo, claro, yo ahí ya... Es que es muy guay, ¿verdad? Sí. Y es una parte enorme, la imagen de esa serie es una parte enorme de la serie. Chulísimo, brutal. Y Stranger Things, la fotografía también me flipa. La estética que le han dado me encanta. Y luego de libros, vale, aquí yo no suelo leer novela, ¿vale? Soy más de leer más espiritualidad o autoayuda. Desarrollo personal, todo eso. Exacto. Entonces, libros así que me hayan hecho un clic es Kaizen, El sendero del Tao, este también... Este me quiere sonar, sí. A ver... El monje que vendió su Ferrari. Sí, que lo conozco. Robin Sharma, ¿no? Sí. Eso también me gustó mucho. El de Laura Navarro. Una luz es suficiente. Sí. Muy bonito, ¿eh? Yo no leo novela, ya te digo, me enganchó. Es que me la leí súper rápido. A ver. Y ahora sí, no me viene ninguno ahora que se me haya quedado. Me voy a quedar con estos. Esos 4. El del Tao tiene algo que ver con el Tao Te Ching, con lo de... Con el taoísmo, o sea, hablas de la parte mental, la sexualidad, la alimentación, cómo influye todo esto en tu vida, ¿no? Y te da como es que pasos eso, a veces seguir. confundo, porque eso no tiene que ver con el budismo o es... Hay cosas que sí. Vale. Hay cosas que sí. Tampoco me quiero mojar mucho porque no controlo tanto todo, porque como son tan amplias, pero sí que hay muchas cosas en común. Es que yo me empecé a leer hace poco el Tao Te Ching, que es como el libro de... Sí, eso, del taoísmo, que es la religión predominante en China, ¿no? Sí, exacto. Y no sabía exactamente si tenía algo que ver. Sí, con sí que eso. tiene que ver, sí. Y luego lo del Kaizen, conozco la filosofía que es japonesa, ¿no? Sí. De la mejora constante y tal. Exacto. Y me gusta, he leído otras cosas relacionadas, pero ese no. Pues mira, este me lo apunto. Y además es un librito súper pequeño, se lee muy rápido y me vino muy bien porque lo que te comentaba antes de tener tantas ideas y querer plasmarlas todas, y esto era como... Porque a veces te frustras, ¿no? Y dices, es que quiero llegar aquí. Ya, pero es que no vas a llegar aquí, ya. O sea, no. Tienes que ir marcando pasos. Y si hoy puedes hacer un poquito, ya estás un poquito más cerca, ¿no? Y ponía ejemplos como perder peso, ¿no? Lo típico que alguien dice, quiero perder 30 kilos. Bueno, pues mañana... En un mes. Claro, mañana no te vas a levantar perdiendo 30 kilos. O sea, tienes que focalizar tus acciones en ir acercándote hasta la meta. Y aquí lo bueno y lo clave es disfrutar el proceso. Porque si estás desde la frustración, desde la impaciencia de quiero ya llegar ahí, claro, no lo vas a disfrutar y es el tramo más largo. O sea, luego una vez llegas ya está, es momentáneo. Pero todo el camino es lo que vas a estar viviendo todo el rato. Sí, ese es el eterno debate, el
el qué hacemos. O sea, ¿solo queremos el objetivo o queremos también disfrutar de todo el proceso? Claro. Cuando aprendes a disfrutar del proceso, o estás aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que esto estamos aprendiendo siempre, te das cuenta de que antes de ver de esta manera, llegabas al objetivo, ¿no? Que esto me ocurría a mí. Llegaba al objetivo y era como, ya he llegado. Pues me voy a poner otro. Y era como solo buscando objetivos y es como, jolín, como estoy en un como túnel ahí todo el rato hacia claro, eso. Un estrés constante. Sí, luego que nos engañamos mucho con el tema de, ¿no? Cuando, pues el ejemplo que tú has puesto, cuando pierda peso seré feliz, o cuando tenga X dinero seré feliz. Exacto. Y luego llega y ves que estás igual. Y dices, ¿qué ha pasado? Yo no me esperaba esto. Y entonces necesitas otro objetivo porque crees que con ese nuevo sí que vas a ser feliz. Y es como, no, te estás engañando otra vez. Y en lugar del camino, o sea, del objetivo, me gusta mucho trabajar en el estilo de vida. O sea, creo que las cosas perduran y se pueden sostener cuando forman parte de un estilo de vida. Totalmente. Pero si no, al final las acabas desechando. Totalmente. Con el deporte, por ejemplo. No es el deporte para llegar a algo, es el deporte como forma parte de tu vida. Exacto, el deporte de alimentación, la respiración, la mentalidad que hablábamos antes con la meditación. Todo esto es que enriquece. Sí, ahora me estoy leyendo también Hábitos Atómicos, que es muy típico ese libro. Me lo quiero leer. Me han hablado muy bien. Sí, y mola un montón porque dicen que si encadenas los hábitos, o por ejemplo tú tienes un hábito positivo. Yo en mi caso cuando me levanto lo primero que hago es meditar. Pues para formar otro hábito nuevo lo bueno es que lo juntes con ese. Vale. Después de ese hagas otro también y lo mantengas. Y así como vayas creando la cadena de hábitos. Muy bien, muy interesante. A mí es que me encanta eso porque... esos libros que triunfan tanto porque creo que tienen algo que conecta con todo el mundo. Sí. Al final los hábitos es algo que todos intentamos o dejarlos malos o cogerlos buenos. Exacto, sí, porque cuando te propones coger un hábito y estás ahí como al principio como, venga, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, pero cuando llega el día que te levantas lo haces sin pensar en que tienes que hacerlo, dices, wow. Y ya le pillas el gustillo a hacer estos hábitos, ¿no? De, guay, qué bien me sienta y mira, ya no lo tengo que pensar, ya me sale hacerlo, ya me lo pide el cuerpo o la mente o lo que sea, ¿no? Es más automático. Sí. Pues nada, Tamara, muchas gracias. Gracias a ti. Por venir. Muchas gracias. Ha sido muy guay, muy interesante lo que hemos hablado. Es que también, bueno, hemos hablado bastante de foto, pero también un poco de espiritualidad y de libros, y está guay. Sí. Y nada, es cuando vaya avanzando el proyecto, si quieres volver a venir. Por supuesto, encantada. Están abiertas las puertas. Muchas a los gracias. que escucháis, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.